Un joven de cabello blanco recuerda un recuerdo. En su quinto cumpleaños, se desplomó y tuvo una pesadilla. En su sueño, un hombre de cabello blanco parecido a él estaba arrodillado ante un hombre de cabello negro y un grupo de mujeres. El hombre de cabello blanco respiraba con dificultad, cubierto de sangre y heridas. El hombre levanta su espada con una expresión de rabia y determinación en el rostro. La descarga con todas sus fuerzas y le corta limpiamente el cuello al hombre de cabello blanco. El sonido de la carne siendo cortada resuena en la cabeza del joven mientras se lleva las manos a su propia garganta. Debido a aquella pesadilla, por fin lo recordó. El mundo en el que se encontraba actualmente era un juego que conocía muy bien. Y Luke, el hombre de cabello blanco del sueño y el villano que muere en esa escena, era el mismo. A Luke le encantaba aquel juego. Estaba ambientado en un mundo de fantasía lleno de amor y guerra, pensado para adultos. El protagonista del juego era el hombre conocido como el espadachín más fuerte, el emperador de la espada, que al comienzo de la historia disfruta de su vida en la academia. Era una historia en la que podía enamorarse y entrenar junto a sus compañeros para volverse más fuerte antes de derrotar finalmente a la malvada familia del duque que planeaba un golpe de estado, básicamente una rebelión para apoderarse del trono. Luke era el segundo hijo de ese mismo duque malvado. Luke recuerda que, en el juego, el Luke original tenía un apodo terrible, el asqueroso sapo gordo. El Luke del juego se metía con el protagonista y sus aliados como un tirano horrible, escondiéndose tras la autoridad de su familia. La gente usaba ese apodo para burlarse de su horrible aspecto y personalidad. Lo siento, pero no puedo culparlos. El niño es adorable ahora, pero la versión adulta no está. También, como era un juego para adultos, también había escenas bastante subidas de tono, algo que el Luke actual no llevaba nada bien cuando jugaba. Sinceramente, no quiero ni pensar, y mucho menos saber, de qué trataban esas escenas. ¡Qué horror! La explicación de la horrible personalidad de Luke original era que su madre murió justo después de darlo a luz y que nadie en su familia se preocupó jamás por él. Como resultado, cometía maldades para conseguir el reconocimiento de su familia, pero descuidó su entrenamiento y desarrolló un complejo de inferioridad. Su talento innato para la magia nunca llegó a dar frutos y terminó siendo utilizado como un peón de sacrificio por el duque. Ni siquiera llegó a ser un jefe intermedio. Su única y exclusiva función era morir. El joven Luke, el que fue enviado al juego, yace ahora enfermo en la cama. Extiende sus pequeñas manos frente a él y piensa que tanto él como el protagonista tienen 15 años cuando empieza la historia del juego. Con expresión pensativa, recuerda la versión de Luke que aparece en el juego y se pregunta si realmente acabará así dentro de 10 años. ¿De verdad aparentabas tanta edad con 15 años, hermano? Mirando por la ventana, Luke piensa que no quiere morir. Conserva los recuerdos de su vida anterior, así que no necesita que su nueva familia lo quiera. Cree que si evita convertirse en el asqueroso sapo gordo, palabras suyas, no mías, y no comete ninguna maldad, quizá pueda cambiar el futuro. Con una expresión más esperanzada y feliz, sueña con un futuro en el que pueda vivir el resto de su vida en paz. Por suerte, es un noble, así que no tendrá que preocuparse por ganarse la vida, pero su sonrisa desaparece. Luke se da cuenta de que no puede cambiar el hecho de que su familia es malvada. No podrá escapar de la purga que se avecina para ellos, pero al menos quiere tener suficiente poder para defenderse. De repente recuerda que, supuestamente, Luke tenía talento para la magia. Mira fijamente sus manos y se concentra, dándose cuenta de que puede sentir una especie de energía ligera, parecida a un alma. Se pregunta si eso era el maná fluyendo por su cuerpo. Imaginando una pantalla de sistema como las de los videojuegos, se pregunta cómo usar magia sin una interfaz de usuario. Recuerda que un mago debería ser capaz de curarse a sí mismo, así que coloca las manos sobre su pecho y recita una curación para sí mismo. Una luz envuelve suavemente su cuerpo. Cuando la luz desaparece, se pregunta si realmente funcionó, ya que no puede comprobarlo sin una barra de vida como en los juegos. Aún así, se siente un poco mejor. Vuelve a poner las manos sobre el pecho e intenta mejorar todavía más, repitiendo una y otra vez el hechizo de curación hasta que finalmente se ladea y pierde el conocimiento. Poco después, la luz del sol entra a raudales por la ventana. La puerta de su habitación se abre con un chirrido y una voz lo llama, diciéndole que se levante y preguntándole cómo se encuentra. Un Luke recién curado despierta lentamente, dándose cuenta de que ya es de mañana. Se gira en la cama sintiéndose algo pesado,
pero ya no está enfermo. Se pregunta si perdió el conocimiento porque se quedó sin maná. Supone que eso significa que solo tenía suficiente maná para unas 10 curaciones. 10 curaciones son muchísimas para un niño de 5 años. Eso significa que tiene un talento increíble. ¡Wow! Una criada se acerca mientras él piensa que no entenderá nada a menos que dedique tiempo a estudiar magia. Su criada se pregunta en voz alta si todavía se siente indispuesto y le ayuda a cambiarse el pijama. Luke cree que lo mejor sería encontrar a alguien que le enseñe. Sin embargo, probablemente su padre no le proporcionaría un tutor aunque se lo pidiera. En ese caso, tendría que estudiar por su cuenta. Luke llama a Sirep para que le lea un libro. Sirep era el nombre de su criada, una bestia humanoide con rasgos de perro que actualmente tenía 12 años. Moviendo la cola, acepta su petición. Más tarde, Luke le entrega un libro sobre fundamentos de la magia, y Sirep le pregunta si realmente quiere que le lea algo tan difícil. Ella le sugiere leer mejor un libro ilustrado, levantando uno que le gustaba personalmente llamado Akan, el perro leal. Por supuesto, no debe confundirse con Hachiko, el mejor perrete. Luke responde que quiere intentar aprender a usar magia. Con sus mejores ojos de cachorro, le suplica a Sirep que se lo lea. Con una cara así, cuesta creer que termine siendo como es de mayor. Su ternura atraviesa directamente el corazón de Sirep, y ella acepta. Mientras Sirep se sienta, Luke se tumba en el sofá apoyando la cabeza sobre su regazo. Ella se ríe diciendo que realmente sigue siendo un niño. Luke le pide que, ya de paso, le enseñe a leer y a hacer matemáticas, añadiendo que ella es la única persona en la que puede confiar. Con los ojos brillantes, ella le dice emocionada que lo deje en sus manos. Muy animada, incluso sugiere que quizá deberían aprovechar la ocasión para empezar a entrenar también. Luke observa que los hombres bestia de tipo perro como Sirep tienen rasgos similares a los perros, como disfrutar del ejercicio. Totalmente sincero y con una sonrisa despreocupada en el rostro, Luke no está de acuerdo con ella. Ella pierde toda la emoción de antes por sus palabras, y así comenzó la educación de Luke a cargo de Sirep. Sin embargo, mientras lee el libro, Sirep tartamudea constantemente al intentar pronunciar las palabras. Con una sonrisa traviesa, Luke comenta lo impresionado que está de que pueda leer palabras tan largas y difíciles. Con lágrimas en los ojos por la vergüenza, ella le pregunta si de verdad le está siendo útil, y Luke la tranquiliza asegurándole que sí, aunque por dentro piensa que quizá el libro era demasiado complicado para leerlo en voz alta. Luke resume los fundamentos de la magia basándose en lo que Sirep ha leído. El maná era una energía transparente que flotaba en el aire alrededor de todas las personas. La cantidad que alguien podía utilizar y la potencia de sus hechizos dependían de su talento. Luke concluye que aquella sensación parecida a un alma que percibió en el aire cuando estaba enfermo realmente era maná, y, tal como esperaba, parece que Luke sí posee talento para la magia. Para lanzar hechizos, bastaba con imaginar el efecto deseado y dejar que el maná fluyera hacia donde uno quisiera. Luke pudo usar curación porque imaginó que su maná lo estaba curando. Y por último, la diferencia entre la magia sin atributo y la magia con atributo era que la magia sin atributo era una magia básica que cualquiera podía usar, mientras que la magia con atributo requería un talento especial para poder utilizarse. Según el libro, la mayoría de los nobles son capaces de usar magia con atributo. La familia Ducato, la familia noble de Luke, poseía una línea de sangre especialmente destacada. Luke pensó que quizá no tardaría mucho en poder usar magia con atributo. Mientras sigue escuchando a Sirep hablar, poco a poco se queda dormido. Sirep se da cuenta y lo lleva hasta la cama, lo arropa y, acariciándole suavemente la cabeza, sonríe con dulzura y promete asegurarse de mantenerlo a salvo. Pasa un año. Luke está concentrando su maná. La cantidad total de maná que puede usar en un día ha aumentado. Descubrió que podía incrementar la cantidad de maná que su cuerpo era capaz de almacenar agotándolo por completo todos los días. Al principio el entrenamiento fue durísimo, ya que se desmayaba constantemente, algo que aterrorizaba a Sirep. Mientras lee libros en la biblioteca del anexo, Luke lamenta no haber encontrado todavía un maestro de magia adecuado. En el anexo donde vivía solo había un mayordomo jefe y 3 criadas, así que había un límite para todo lo que podía aprender únicamente de ellos. Recorre los estantes de la biblioteca buscando más libros. Aprendió a leer y comenzó a estudiar. Luke estaba pensando en formas de evitar su destino de convertirse en el asqueroso sapo gordo. El primer cambio de su lista era cuidar su salud, viendo cómo lucía el Luke original y adulto en el juego. Estaba claro que había muchísimo margen de mejora en ese aspecto. El Luke del juego tenía acné, manchas en la piel, verrugas, la piel agrietada, obesidad y otros muchos problemas. Al parecer, en su mundo actual la gente no se bañaba ni se lavaba la cara todos los días. ¡Qué asco!,
la verdad. Levantando una mano, Sirep observa maravillada cómo las burbujas se adhieren a sus dedos. Luke le dice que use la espuma para lavarse la cara. Ambos estaban sentados en el suelo de la habitación, frente a recipientes con agua, preparando jabón espumoso en sus manos. Sirep le pregunta si había alguna razón para que el jabón hiciera tanta espuma, y Luke responde con naturalidad que tenía la piel delicada, así que era para limpiarla con más suavidad. Sirep se queda paralizada por la sorpresa. Horrorizada, exclama incrédula que él tenía la piel delicada. Por dentro, Luke piensa que Sirep no lo entendería a menos que viera cómo termina viéndose en el futuro. Con despreocupación, le dice que en ese momento no era un problema, así que no tenía que preocuparse, pero ella no está de acuerdo. Con una sonrisa satisfecha, Sirep le dice que, como su criada personal, aprenderá toda su rutina. Luke le devuelve la sonrisa, y así ambos comenzaron a seguir una rutina de cuidado de la piel 2 veces al día. Luke quiere llegar a ser lo bastante rico como para usar productos de alta gama sin preocuparse por el dinero. Quiere poder comprar jabón, loción facial, crema corporal, hidratante y protector solar. Más tarde, usa su magia para transportar un cubo de agua hasta su bañera, aprovechando para practicar magia mientras se prepara para bañarse. Mientras se baña en la terraza, Sirep se queja de que todavía no logra acostumbrarse a lavarse el cuerpo de esa manera. Luke le dice que se alegra de que haya dedicado tiempo a aprenderlo porque, dentro de un año, su piel será completamente suave y, si mantiene el hábito, está seguro de que crecerá y se convertirá en una auténtica belleza. Se produce un breve silencio entre ambos antes de que Sirep admita que ha notado que Luke siempre parece estar pensando en muchas cosas. Mirando a Luke, que casi parecía brillar, le dice que incluso se ve mucho más sano que antes. Sirep añade que últimamente los dos también habían empezado a turnarse para cocinar. Luke había decidido desde muy pronto que necesitaba cambiar su alimentación. Le dijo al mayordomo jefe que ya no necesitaba que le sirvieran las comidas. El mayordomo se mostró algo desconcertado, pero aceptó. Luke siempre parecía sentirse mal después de comer, y por las noches utilizaba magia para curarse. Supuso que quizá los platos de este mundo simplemente no le sentaban bien. Desde que empezó a preparar comidas inspiradas en su vida anterior que consideraba beneficiosas para la salud, su estado mejoró. Disfrutaba de sus comidas y parecía no tener ningún problema digestivo. Sirep continúa diciendo que también dejó de dormir hasta tarde cada mañana. Luke había comenzado a levantarse temprano para corregir su rutina diaria, asegurándose además de salir todos los días para tomar el sol. Sirep se alegraba de que ahora pudiera salir al exterior. Había empezado a dar paseos y a hacer algo de ejercicio ligero. Sirep vuelve a sugerir que empiecen a entrenar, pero Luke descarta la idea inmediatamente con una sonrisa. No le gustaba tanto el ejercicio como para planteárselo seriamente. Luke llama a Sirep y, con expresión solemne, le dice que quiere vivir una vida saludable y tranquila. Sirep repite sus palabras con una expresión preocupada, y Luke responde que sí. Continúa diciendo que cree que será bastante difícil llevar una vida realmente tranquila. Sirep vuelve a preguntar, confundida, y Luke explica que si solo se dedica a comer y dormir terminará convirtiéndose rápidamente en algo terrible. Sirep se sorprende y argumenta que es demasiado adorable para que eso ocurra, a lo que Luke está de acuerdo. Sí, amigo, aprovecha ese lado adorable. Por dentro, Luke piensa que realmente no puede imaginar cómo el Luke original acabó convirtiéndose en aquello. Siente que tiene mucho potencial, así que le gustaría crecer y convertirse en alguien atractivo si puede. Luke continúa diciendo que pasar todos los días únicamente comiendo y durmiendo también significaría tener demasiado tiempo libre. Sirep pregunta si se refiere a eso porque es un noble, y él responde que el ocio deja de ser ocio cuando es lo único que haces. Sé que por dentro se supone que es mayor, pero Sirep ni siquiera se pregunta por qué este niño de 6 años habla de forma tan filosófica. Luke compara la situación con ir todos los días a un parque de atracciones o a un casino. Rápidamente dejaría de ser divertido. Además, a juzgar por cómo lo trataba su padre, tarde o temprano pensaba sacrificarlo y dejarlo morir. Puede que hubiera nacido noble, pero no tenía ninguna red de seguridad. El Luke original desperdició los privilegios de su posición y acabó arruinándose. Sin embargo, el Luke actual estaba decidido a aprovechar al máximo todas sus ventajas y prepararse para el futuro. Decidido, concluye que, ya que su infancia está llena de privilegios, le gustaría evitar cualquier dificultad innecesaria. Después de todo,
Planeaba que en el futuro una esposa lo mantuviera. Y si no lograba casarse, necesitaría encontrar una fuente de ingresos que le permitiera vivir sin preocupaciones incluso por su cuenta. Si podía tomar una sola decisión que cambiara el rumbo de su futuro, sería no asistir a la Academia Real Alice. El Luke del juego es un personaje que aparece principalmente durante el arco de la Academia. Al fin y al cabo, el juego se divide en dos grandes arcos. El primero es el arco de la Academia, centrado en el romance y el entrenamiento de los personajes del jugador. El segundo es el arco de la guerra, donde el jugador debe resolver el incidente provocado por el villano. Sorprendentemente, esto suena muchísimo a Fire Emblem, Three Houses. Y puedo entender perfectamente por qué a Luke le encantaba ese juego. Calculó que dominar ambos arcos sería la clave para adelantarse a los acontecimientos. Si no asistía a la academia, sus posibilidades de sobrevivir aumentarían drásticamente. Y, aún así, Luke seguía teniendo un motivo para asistir. Piensa en el juego que tanto le gustaba. En la academia podría encontrarse con esos mismos personajes, y le encantaban todos. Luke sonrió emocionado ante la idea. Quería disfrutar de ese mundo de juegos siendo Luke y, con eso, se refería a convertirse en un holgazán feliz. Hablando de nuevo con Sirep, ella esboza una sonrisa astuta y razona que, si quiere vivir una vida tranquila y saludable, entonces debería aprender esgrima. Inmediatamente, Luke vuelve a rechazar la idea, enfatizando sus palabras al decir que preferiría moverse lo menos posible. Sirep le peina el cabello con expresión contrariada mientras intenta convencerlo de que no solo es divertido, sino que también le ayudaría a protegerse. Por dentro, Luke sonríe al ver cuánto le gusta a Sirep la idea de la esgrima. Luke responde que no necesita aprender a luchar con espada mientras tenga a Sirep. Sorprendida, ella le pregunta cómo descubrió que estaba aprendiendo esgrima. Luke admite que simplemente tuvo una corazonada. Con una sonrisa satisfecha, le dice que dejará las peleas con espada en sus manos, y Sirep acepta encantada. Ella le desea buenas noches y abandona la habitación. Mientras Luke yace en la cama, piensa que sabe perfectamente que ha rechazado todas las propuestas de Sirep para hacer ejercicio. Sin embargo, razona que no puede evitar moverse al menos un poco si quiere mantenerse sano. Pero precisamente por eso inventó un nuevo hechizo. A la mañana siguiente, Luke sale del anexo. Levanta las manos y una sustancia gelatinosa emerge formando un gran slime. Es tan adorable y feliz. Era una magia original sin atributo que Luke llamó Val. Su nuevo hechizo puede funcionar mientras él duerme. Pero antes de entender cómo funciona Val, es necesario comprender que la magia sin atributo es una magia básica que transforma el maná en diversas formas. Puede dividirse principalmente en 5 grandes categorías. La primera era la magia de la vida diaria. Bastante evidente por sí sola, era la magia que ayudaba al usuario con tareas cotidianas, como luz para iluminar o limpiar para la limpieza y la lavandería. Luke dedujo que la gente de este mundo no se bañaba mucho porque el hechizo limpiar ya existía. La segunda era la magia de fortalecimiento. Era una magia que utilizaba maná para mejorar temporalmente atributos como la fuerza, la destreza o la defensa. Lo fuerte que alguien podía volverse dependía de su fuerza original, pero a cambio consumía la resistencia del usuario. El efecto variaba enormemente de una persona a otra dependiendo de cuánto entrenara su cuerpo. Prácticamente cualquiera podía utilizar esas dos categorías. La tercera era la magia de encantamiento. Se trataba de una escuela especial de magia que otorgaba atributos a las armas del usuario. Era otra forma de magia de potenciación que solo podían utilizar herreros y encantadores. Ni siquiera Luke sabía exactamente cómo usarla. La cuarta era la magia de apoyo. Esta escuela consistía en fortalecer o debilitar a otras personas. La potencia de los efectos dependía de lo bien que el usuario pudiera imaginar el resultado y de lo específico que fuera. Por ejemplo, vuélvete fuerte, hacía que alguien aumentara su fuerza física. La fuerza de los brazos se triplica, hacía que el maná apoyara los músculos para otorgar 3 veces más fuerza en los brazos. Para usarla, el usuario debía cubrir al objetivo con maná para asistirlo. Y finalmente estaba la quinta categoría, la magia de restauración. Esta utilizaba el maná de forma precisa para estimular el cuerpo y ayudarlo a recuperarse. Su efectividad dependía de cuánto comprendiera el usuario los huesos, músculos, sangre y el cuerpo en general. Gracias a los conocimientos adquiridos en su vida anterior, Luke era bastante bueno en magia de restauración. Demos gracias por los conocimientos modernos de anatomía y fisiología. Todas las escuelas de magia sin atributos se basaban en transformar maná, y eso fue lo que Luke utilizó para crear a Val, un tipo de hechizo autosuficiente. Luke piensa en lo fácil que es usarlo mientras le ordena a Val que le traiga un vaso de agua de una mesa. Flotando hasta el vaso,
Val lo absorbe dentro de su cuerpo gelatinoso y se lo entrega a Luke. Todo lo que Luke tenía que hacer era darle una orden. Pero ahora llegaba la verdadera prueba. Sentándose y apoyando la cabeza sobre la mesa, Luke le dice a Val que deja todo en sus manos. Permanece inmóvil mientras Val se adhiere a su cuerpo. Anteriormente le había ordenado que envolviera su cuerpo mientras dormía, y Val lo hacía para ejercitarlo en su lugar. Eso sí que es llevar la pereza al siguiente nivel. Trabajar con inteligencia en lugar de esfuerzo, supongo. Val utilizaba su cuerpo para correr vueltas, practicar artes marciales y hacer saltos de tijera. Si Luke podía entrenar mientras estaba inconsciente, mantenerse sano sería pan comido. Respirando con dificultad, Luke recupera el control de su cuerpo. Cuando Val se separa de él, Luke le dedica una mirada agradecida y decide que por hoy es suficiente. Val le sonríe orgulloso. De regreso al anexo, Luke piensa en lo maravilloso que es que pueda moverse por sí solo. Con esta estrategia, puede entrenar sin renunciar a una vida tranquila. Luke se tumba en el sofá. Por desgracia, después de usar a Val le duelen los músculos. Mira la mesa que tiene al lado, repleta de libros. Todo está marchando bien, pero todavía quedan muchas cosas por hacer. Su estómago gruñe. Murmura para sí mismo que aún es por la tarde y ya tiene hambre. Razona que acaba de hacer ejercicio y además sigue creciendo. Levantándose apresuradamente, decide que demasiada moderación también es algo malo. Va a buscar a Sirep para pedir un postre y se lo come felizmente, recordándose a sí mismo que todo aquello era únicamente para alcanzar la vida de un noble villano perezoso. Pasan 5 años más. Luke tiene ahora 11 años y Sirep 17. Mientras Luke está sentado sobre un cojín flotante, concentrado en la lectura de un libro, Sirep permanece fielmente a su lado con una expresión bastante nerviosa. Luke murmura algunas palabras para sí mismo de vez en cuando, completamente satisfecho con su situación, hasta que Sirep finalmente se atreve a llamarlo. Él aparta la vista del libro y se vuelve hacia ella. Gritando, Sirep le pregunta cómo demonios está flotando en el aire. Al parecer, Luke se dio cuenta de que no existe una diferencia real entre transportar un vaso de agua y transportarse a sí mismo. Pero explicárselo a Sirep sería una molestia porque es terrible usando magia. Así que decide esquivar la pregunta. Le pregunta si quiere probar el cojín sobre el que está sentado. Sirep pide permiso y Luke se lo concede. El cojín desciende y Luke se baja. Mientras Sirep sube con nerviosismo, él le asegura que no tiene nada que temer porque está utilizando maná para sostenerlo correctamente. Una vez acomodada, Val comienza a elevarse en el aire. Sirep se prepara para lo peor, pero cuando abre los ojos muestra una expresión deslumbrada. Se gira hacia Luke con los ojos brillantes y le dice que jamás había experimentado algo tan cómodo, algo que alegra a Luke. Sirep levanta una mano y plantea una duda. ¿Cómo es posible que, aunque todo lo que hace sea leer o dormir, su cuerpo esté tan bien entrenado? Luke había crecido bastante, pero Sirep también había notado al ayudarlo a cambiarse de ropa que su cuerpo estaba sorprendentemente tonificado. Apenas tiene 11 años. Amigo. Luke piensa que no es raro que Sirep esté confundida, ya que solo lo ha visto dar paseos. Le dice que no le importa compartir el secreto. Sirep le ayuda a ponerse una ropa más cómoda y ambos salen del anexo hacia un terreno abierto. Luke le pide que observe mientras concentra su maná y lo solidifica en forma de una esfera. Mientras hacía eso, continuó explicando antes de tocarse el pecho. Sirep se sobresaltó al notar el repentino cambio en los ojos de Luke. Una explosión de maná surgió de él cuando Val tomó el control. Val había evolucionado muchísimo durante los últimos 5 años. Junto con su comprensión de la magia, Luke descubrió algo nuevo tras 5 años de práctica constante. Cuando Val tomaba el control, Luke perdía la conciencia de todo lo que lo rodeaba, incluida la presencia de Sirep. Luke había aprendido a dominar las artes marciales, ejecutando una sucesión de movimientos poderosos, lanzando patadas al aire y puñetazos contundentes. Sirep exclamó asombrada. Preguntó qué estaba pasando y cómo era posible aquello si siempre decía que odiaba el ejercicio intenso, pero Luke no respondió y continuó entrenando, aumentando todavía más la confusión de Sirep. Con un último golpe, Luke recogió los puños cerca de su cuerpo y respiró profundamente. Dejó escapar un suspiro agotado antes de girarse hacia Sirep y preguntarle qué opinaba. Emocionada, Sirep exclamó lo increíble que era. Corrió ligeramente hacia él y le dijo lo sorprendida que estaba al verlo esforzarse tanto, pero Luke respondió que en realidad no había trabajado duro. Sirep protestó confundida, argumentando que sus movimientos eran los de un auténtico maestro. Añadió que jamás había visto a nadie moverse de esa manera, ni siquiera expertos en artes marciales. Luke se rió al escucharla. Levantando una mano,
le mostró su maná y le explicó que era un nuevo hechizo que había creado llamado Trace. Absorbía a Val dentro de su cuerpo y le transmitía directamente desde su cerebro sus recuerdos. Luego hacía que Val reprodujera los movimientos de sus maestros favoritos de artes marciales. Aunque él mismo había olvidado los movimientos exactos, Val era capaz de recuperarlos y reproducirlos a la perfección. Dependiendo de la referencia, Val incluso podía incorporar técnicas inspiradas en sus videojuegos de lucha y mangas favoritos. Eso está rotísimo. ¿Qué demonios es eso? Todo el conocimiento que poseía sobre estilos de combate y sus historias terminó fusionándose en su propio estilo personal. Por eso Luke concluyó su explicación diciendo que ni siquiera era consciente de cómo se movía, así que no podía afirmar que estuviera esforzándose realmente. Aún así, admitió que le permitía entrenar su cuerpo y volverse más fuerte. Incluso adquiría cierta memoria muscular, por lo que resultaba extremadamente útil. Sirep comentó que el hechizo de levitación ya era increíble por sí solo, pero inventar otro hechizo completamente nuevo era algo asombroso. Le dijo que era un genio, pero Luke no estuvo de acuerdo. Sirep siguió insistiendo, diciendo que apenas tenía 11 años y ya había alcanzado a vislumbrar el misterioso abismo que era la magia. Sirep es tan adorablemente ingenua. Luke se rió y le dijo que no sabía de qué estaba hablando, atribuyéndolo simplemente a que ella tenía dificultades para comprenderlo. Luke pensó que era normal. Después de todo, él contaba con todos los conocimientos de su vida anterior y aún así tampoco entendía realmente cómo funcionaba. De vuelta en el anexo, Luke le dijo a Sirep que estaba cansado después del entrenamiento y ella se ofreció a prepararle ropa limpia. Sin embargo, Luke insistió en darse un baño rápido primero. Así que ambos se dirigieron a un manantial en el bosque. Era la fuente de agua más cercana que podían utilizar para bañarse. Mientras estaba sumergido en el agua, Luke observó a Sirep y pensó en cómo las otras criadas siempre comentaban lo hermosa que se había vuelto últimamente. Había seguido la rutina de cuidado personal que él le enseñó durante 5 años enteros, y parecía que su belleza había alcanzado un nivel completamente nuevo. Nos encantan las reinas con rutina de cuidado facial. También había mantenido su entrenamiento con la espada y había perfeccionado enormemente su fortaleza. Cuando Luke salió del manantial y se puso ropa limpia, llamó a Sirep y ella acudió inmediatamente moviendo la cola. A pesar de todo lo que había conseguido, seguía comportándose como un perro leal que se emocionaba enormemente solo porque Luke pronunciara su nombre. Riéndose, Luke pensó que poder ver ese lado adorable de Sirep era un privilegio exclusivo suyo. La dinámica entre ellos es realmente adorable. Una vez de regreso en el anexo, Luke le dijo a Sirep que tenía un encargo para ella. Le pidió que informara a su padre de que deseaba que determinaran su atributo mágico, y Sirep salió de inmediato para cumplir la petición. De nuevo sobre su cojín flotante, Luke se reclinó con una sonrisa satisfecha mientras esperaba a su visitante. La magia de atributo, aquella que permite utilizar el atributo con el que una persona nace, era conocida como el poder otorgado por Dios. En este mundo, cuando alguien le revelaba a un mago cuál era su atributo, éste adquiría la capacidad de utilizarlo. La encargada de determinarlo era la Oficina de Atributos del Ministerio de Magia de Ayesidas. Esta institución administraba todos los hechizos de atributo del reino. Era un lugar donde se reunían únicamente los magos más destacados del mundo, lo que significaba que uno de esos miembros de élite acudiría para revelar el atributo de Luke, un privilegio reservado para la nobleza. Al parecer, algunas personas nacían sin atributo alguno. Sin embargo, Luke se recostó tranquilamente con una sonrisa confiada, pensando que no tenía nada de qué preocuparse. Incluso entre las familias nobles, los Ducato poseían atributos especialmente sobresalientes. Su madrastra tenía el atributo roca, su hermana mayor seducción, su hermano mayor hierro y, finalmente, su padre poseía arena. Con una sonrisa llena de emoción, se preguntó cuál sería el suyo. Al día siguiente llamaron a la puerta. Luke la abrió desde su cojín flotante y se dio cuenta de su error un segundo demasiado tarde. Un hombre entró exclamando al ver a una hermosa chica montada sobre un cojín flotante. Luke lo miró preguntándose quién era y por qué había asumido que era una chica. Pensándolo mejor, Luke ya era bastante atractivo de nacimiento y además había mantenido cuidadosamente toda su rutina de belleza, pero aún así se preguntaba si realmente se veía tan adorable. Acepta tu ternura, Luke. Eres increíblemente adorable. Sirep entró y presentó al hombre como Malsa Gleo, jefe de la Oficina de Atributos del Ministerio de Magia. Sirep dejó de estar a su lado y se colocó junto a Luke. Malsa hizo una pausa, se ajustó las gafas y llamó a Sirep, lo que puso a Luke en alerta. Sin embargo, Malsa comentó alegremente lo impresionante que era su memoria,
ya que había memorizado su título completo después de escucharlo una sola vez. Añadió que era justo lo que cabía esperar de una sirvienta de la familia Ducato y volvió a elogiarla por no haberse equivocado. Sirep respondió orgullosamente que aquello era lo normal. Entrando en materia, Malsa preguntó dónde se encontraba el joven amo de la familia Ducato. Sirep señaló a Luke y lo presentó como Luke Jugalo Ducato. Es la primera vez que escucho su nombre completo, y realmente suena como el de un noble. Malsa se disculpó presa del pánico por haber sido descortés. Luke recordó entonces las palabras de Malsa y se preguntó si realmente acababa de elogiar a Sirep. Los humanos civiles eran todos aquellos que no pertenecían a las razas semihumanas, hombres bestia, espíritus o demonios. La Iglesia estatal sostenía la doctrina de la supremacía humana, que enseñaba que todas las demás razas debían ser despreciadas. ¿Significaba eso que asignarle a Sirep como criada era otra forma de faltarle al respeto dentro de su propia familia? Eso sería una auténtica locura. Luke pensó por un momento que Malsa iba a reprender a Sirep y se preparó para intervenir, pero estaba seguro de que no era una mala persona. Bajó de su cojín flotante y se acercó a él. Luke lo llamó Malson, un apodo que además de sonar simpático era bastante gracioso. Extendiendo la mano, le dijo que simplemente lo llamara por su nombre. Con una sonrisa amable, Malsa estrechó la mano que le ofrecía. Ambos se sentaron en sofás frente a frente mientras Malsa le informaba que iban a comenzar. Le pidió a Luke que cerrara los ojos y, cuando lo hizo, Luke escuchó un suspiro de alivio. Se preguntó si Malsa estaba nervioso. Malsa levantó una varita. Sueño y pereza. Los ojos de Luke se abrieron de golpe al escuchar aquellas palabras. En el instante en que Malsa las pronunció, los atributos de Luke tomaron forma, o mejor dicho, se dio cuenta de algo que siempre había sabido. Con una expresión de felicidad, murmuró lo increíble que era aquello. Le dijo a Malsa que realmente entendía de repente qué tipo de magia podía utilizar simplemente al escuchar los atributos. Malsa explicó que dentro de la magia de atributo existían ciertas categorías especiales conocidas como magia rara. Ambos atributos de Luke entraban en esa clasificación. Nuestro chico realmente es especial en todos los sentidos. Malsa continuó explicando que normalmente toda la magia de atributo se registraba y se hacía pública, pero existía la costumbre de mantener la magia rara en secreto. Le preguntó a Luke si estaba de acuerdo en que sus habilidades fueran registradas simplemente como magia que influye sobre el cuerpo humano, y Luke aceptó. Luke preguntó si existían otras formas de utilizar su magia, ya que las únicas aplicaciones que se le ocurrían eran bastante simples. Malsa respondió que, independientemente del atributo, cada persona tenía ciertos hechizos para los que era más apta que para otros. Añadió que Luke podría mejorar sus capacidades investigando sus atributos y que esa era la única forma de dominar realmente la magia. Con una sonrisa decidida, Luke le aseguró que lo tendría presente. Mientras comenzaba a pensar en su entrenamiento, Malsa sonrió ante su entusiasmo, pero se sobresaltó cuando Luke volvió a hablar. Comentó que le sorprendía que existiera algo como la magia de evaluación, lo que hizo que Malsa se pusiera rígido. Presa del pánico, le preguntó cómo sabía acerca de la magia de evaluación. Con total calma, Luke respondió que parecía bastante obvio después de que acabara de evaluar sus atributos. Por dentro, Luke pensó que, como reencarnado, simplemente había dado por hecho que existía, pero ahora entendía que debía ser un secreto. Malsa intentó explicarse, pero acabó atragantándose. Luke ordenó a Sirep que trajera un poco de té. Hicieron una pausa para disfrutar de la bebida y Malsa comentó que estaba deliciosa. Luke explicó que era una infusión de hierbas beneficiosa para la salud, y Malsa estuvo de acuerdo, diciendo que le había despejado la mente. Le preguntó cómo se llamaba, pero Luke reveló que él mismo cultivaba las hojas, por lo que no podría comprarlas en ningún mercado. En su lugar, se ofreció a regalarle algunas para que las llevara a casa. Luke asumió que sería mejor mantener en secreto la existencia de la magia de evaluación, algo con lo que Malsa estuvo agradecidamente de acuerdo. Malsa comentó que seguramente a su hija también le gustaría el té, y Luke le preguntó por ella. Malsa le explicó que tenía aproximadamente la misma edad que él y que adoraba la magia. De repente, lleno de energía, Malsa comenzó a preguntarle emocionado por el hechizo del cojín volador, ya que estaba claro que no se trataba de magia común. Luke se quedó en silencio un instante y Malsa se disculpó por su repentino entusiasmo, pero Luke restó importancia a la disculpa. Entonces le mostró cómo funcionaba Val, mientras una confundida Sirep observaba cómo conversaban. Pronto el sol comenzó a ponerse. Malsa agradeció a Luke por su tiempo, pero antes de marcharse, Luke le preguntó si podría convertirse en su tutor. Malsa admitió que personalmente no creía que Luke necesitara uno,
así que le preguntó qué era exactamente lo que quería. Luke explicó que buscaba a alguien a quien pudiera escribir cartas para consultar dudas sobre aspectos de la magia que no entendiera. Malsa aclaró que básicamente quería ser su amigo por correspondencia y sonrió, interesado por la idea. Luke preguntó emocionado si eso significaba que aceptaba. Malsa respondió preguntando si a cambio él también podría hacerle preguntas a Luke. Luke aceptó de inmediato, aunque advirtió que quizá no pudiera responderlas todas. Y así llegaron a un acuerdo. Luke finalmente tenía un tutor. Gracias a Malsa, adquirió un enorme conocimiento sobre magia. A diferencia de la magia sin atributo, donde el usuario puede transformar libremente el maná según su imaginación, la magia con atributo está sujeta a determinadas reglas dependiendo del atributo en cuestión. La evaluación permitió a Luke comprender su magia inherente. La magia inherente es como llaman a los hechizos básicos propios de cada atributo. Por ejemplo, los hechizos iniciales del atributo fuego son llama piloto, que produce una pequeña llama, bola de fuego, que comprime y solidifica el maná, y flecha de fuego, que dispara ese maná solidificado. Todo lo demás depende del conocimiento y la práctica del usuario. El atributo sueño de Luke también posee 3 hechizos inherentes. El primero es dormir, que induce el sueño en un objetivo. Su efecto varía según la cantidad de maná utilizada y la resistencia del objetivo, por lo que puede ajustarse hasta cierto punto. El segundo es temporizador de sueño, que permite determinar mediante contacto cuánto tiempo permanecerá dormido el objetivo. La persona afectada no despertará durante el periodo establecido pase lo que pase. Y el tercero es eliminación del sueño, que permite disipar por la fuerza cualquier magia relacionada con el sueño. La magia puede defenderse mediante resistencia mágica o hechizos defensivos, pero si el objetivo desconoce la amenaza, Luke puede dormirlo antes siquiera de que comprenda lo que ocurre. Y si además utiliza pereza, está convencido de que nadie entendería qué está pasando. Sus poderes dan bastante miedo cuando lo piensas. Puede dejarte inconsciente antes de que te des cuenta de nada. Emocionado, pensó que ambos atributos eran tan increíbles que prácticamente parecían trampas. No se equivoca, le tocó la lotería de las habilidades mágicas. Pero si existía una flecha de fuego, Luke quería que también existiera una flecha de sueño. Si lograba desarrollarla, podría dormir a la gente incluso a distancia. Sonrió al imaginarse durmiendo a un profesor y saltándose todas las clases que quisiera. Con las cartas de Malsa sobre su regazo, pensó en la interminable cantidad de hechizos distintos que quería experimentar. Se levantó y se estiró, feliz al pensar que jamás tendría tiempo suficiente para probarlo todo. Luke continuó entrenando diligentemente bajo la guía de Val. Había adquirido la costumbre de cederle el control de su cuerpo cada mañana para practicar durante horas. Eso despejaba su mente y le permitía concentrarse mejor en sus experimentos mágicos. Val abandonó su cuerpo una vez más cuando Luke terminó su entrenamiento diario. En el mismo instante, su estómago emitió un fuerte rugido, así que decidió prepararse algo de comida. Sin embargo, Sirep debió de escucharlo, o quizá escuchó a su estómago, porque lo llamó desde la entrada del anexo preguntándole si quería que le preparara algo de comer, y él aceptó. Luke entró en el anexo mientras Sirep se dirigía a la cocina. Por dentro pensó que aún seguía cocinando él mismo gracias a los recuerdos culinarios de su vida anterior, alternándose con Sirep en la cocina. Pero aunque Sirep era perfecta en cualquier tarea de criada que realizara y sus comidas eran completamente comestibles, me encanta que diga comestibles y no deliciosas. La comida que preparaba seguía careciendo de atención a los pequeños detalles. Si la cuestionable presentación de sus platos era una señal de ello, Luke pensó que dejaría esa conversación para más adelante. Sentía que sus preocupaciones crecían con los años y apenas tenía 11 años. Salió nuevamente del anexo con una toalla y ropa limpia en la mano, queriendo darse un baño para quitarse el sudor mientras Sirep preparaba su comida. De vuelta en el manantial del bosque, Luke escuchó voces entre los árboles mientras se bañaba. Sacó la cabeza del agua preguntándose qué podía haber allí, cuando normalmente nadie iba a ese lugar. Entonces oyó una pequeña voz decir que estaba a punto de morir sola en el bosque sin nadie a la vista. Luke se preguntó qué quería decir con eso. Como el lugar no era realmente peligroso, quizás simplemente se trataba de una niña perdida. Mientras se secaba, llamó hacia la dirección de la voz preguntando quién era. La figura escondida entre los árboles se sobresaltó y se preguntó en voz alta por qué había gente en el bosque. Finalmente, Luke decidió adentrarse un poco y asomarse detrás de un árbol para ver a la supuesta niña perdida. La chica gritó al verlo, completamente alterada por la imagen de Luke todavía medio desnudo después del baño. Una reacción totalmente razonable. La chica siguió entrando en pánico, con el rostro completamente rojo mientras balbuceaba sin saber qué decir. Mientras tanto, Luke,
completamente ajeno a su vergüenza, llegó a la conclusión de que debía de ser una invitada de una de las fiestas de té de su hermana. Al parecer, su hermana mayor estaba invitando a jóvenes nobles para ampliar su círculo social. Luke había olvidado que precisamente aquel día se celebraba una de esas reuniones. Dirigiéndose a la joven, le preguntó directamente si era una invitada de su hermana Iris. La expresión de la chica cambió instantáneamente a una de admiración al escuchar el nombre de Iris, antes de darse cuenta de que Luke acababa de insinuar que era su hermano menor. Mientras terminaba de secarse, Luke se presentó correctamente y la chica soltó un chillido. Dio varios pasos hacia atrás y se arrodilló profundamente antes de presentarse como Karen C. Caribbean, hija del conde Caribbean, de 12 años. No puedo creer que literalmente se apellide Caribbean. Con una sonrisa cálida, Luke comentó que le parecía divertida. La chica quedó completamente deslumbrada por su expresión. Reacción totalmente razonable. Parte 2. Luke se arrodilló y le tendió una mano para ayudarla a levantarse mientras le preguntaba si podía usar magia de atributo. Una vez ambos estuvieron de pie, Karen respondió que sí y que además le encantaba la magia. Luke le pidió que le mostrara su atributo mágico. Karen se inclinó ligeramente, levantó un poco la falda y sacó una bolsita con forma de corazón de la que apareció un cucharón. Un lugar bastante extraño para guardar las cosas, pero no seré yo quien juzgue. Karen comenzó a sacar objeto tras objeto, platos, verduras, cubiertos y todo tipo de utensilios. Mientras lo hacía, le dijo torpemente a Luke que enseguida le mostraría su magia, pero que primero le agradecería que se pusiera algo de ropa. Luke se marchó a hacer precisamente eso mientras pensaba en aquella bolsa mágica. Su curiosidad se disparó al darse cuenta de que parecía capaz de almacenar una enorme cantidad de objetos. Karen levantó su cuchillo y comenzó a explicarle su atributo mágico. Su atributo era cocina. Cortó verduras con una velocidad y precisión impresionantes, mezcló ingredientes, cocinó con habilidad y añadió los condimentos adecuados. Después probó el resultado y asintió satisfecha. Sirvió finalmente el plato y presentó una sopa especiada de conejo lunar preparada únicamente con los ingredientes que tenía a mano. Luke, ya completamente vestido, tomó una cucharada. El aroma era delicioso y se preguntó qué tendría de especial la comida preparada con magia de atributo. Probó un bocado y se quedó completamente inmóvil. Sus ojos se abrieron de par en par mientras por dentro gritaba de lo increíblemente deliciosa que estaba. La mejor manera de describirlo era como una experiencia religiosa. Tomó cucharada tras cucharada, asombrado de no haber probado jamás algo tan exquisito, ni siquiera en su vida anterior. Karen lo observaba comer con una expresión orgullosa y emocionada. De repente, Luke volvió a quedarse quieto. Miró el plato vacío frente a él. Estaba tan limpio que prácticamente podía verse reflejado en él. Colocó una mano sobre su estómago y mostró una expresión confundida. Además de deliciosa, podía sentir como una energía crecía dentro de él. Llegó a la conclusión de que aquella sopa también proporcionaba mejoras mágicas. Karen era una joven noble capaz de cocinar platos que otorgaban beneficios. Luke comenzó a verla bajo una luz completamente diferente, y llegó a una conclusión trascendental. Era el mejor recurso posible para apoyar la vida perezosa que soñaba llevar. Emocionado, decidió que no iba a dejarla escapar. Llamando la atención de Karen, se deslizó hasta el extremo de la mesa para acercarse a ella y, con una sonrisa encantadora, le preguntó si cocinaría aquella sopa para él todos los días cuando fueran mayores. Este pequeño es más astuto de lo que parece. Los ojos de Karen se abrieron de golpe por la sorpresa. Con una sonrisa todavía más encantadora, Luke le preguntó directamente si quería casarse con él. Madre mía. Por dentro, Luke estaba completamente decidido y no tendría ningún problema en integrarse en la familia Caribbean. Calculaba que ella lo apoyaría incluso cuando su propia familia acabara siendo destruida. Y, sobre todo, necesitaba desesperadamente aquella comida tan increíble. Con los ojos completamente deslumbrados, Karen exclamó emocionada que Luke acababa de proponerle matrimonio. Aquel día, Luke tuvo un encuentro milagroso. Más tarde, ya de regreso en el anexo, pidió a Sirep que contactara con su padre para formalizar la propuesta. Pero la única respuesta que recibió fue un mensaje diciendo que hiciera lo que quisiera. Luke agradeció a Sirep que hubiera entregado el mensaje, aunque por dentro pensó que su padre realmente no tenía el menor interés en él. Finalmente todo avanzó con rapidez y poco después ambas familias acordaron reunirse. Cuando Luke descendió de su carruaje, el conde Caribbean, padre de Karen,
lo recibió cálidamente frente a su restaurante. Luke respondió con un saludo respetuoso. Entraron en el establecimiento y Luke intentó disculparse por la ausencia de su padre en las conversaciones matrimoniales, pero el conde Caribbean le aseguró que el duque Ducato ya había pasado antes, había presentado sus saludos y se había marchado inmediatamente después. El conde invitó a Luke a tomar asiento en una mesa. Por dentro, Luke seguía sin poder creer que el cabeza de una familia noble de tan alto rango no asistiera a las negociaciones matrimoniales de su propio hijo, aunque tampoco le molestaba demasiado. Observando el carácter tranquilo y amable de Karen, estaba más preocupado por la posibilidad de que el duque hubiera resultado demasiado intimidante para ella. Una vez sentados alrededor de la mesa, Luke abrió la conversación explicando que, como segundo hijo, lo único que realmente podía ofrecer era a sí mismo. Por ello preguntó si les parecería bien que él se integrara en la familia Caribbean tras el matrimonio. Amigo, por muy vago que seas, sigues siendo una auténtica máquina de poder andante. Eso vale mucho más que simplemente ofrecerte a ti mismo. Con una sonrisa radiante, el conde Caribbean respondió que la familia estaría encantada de recibirlo. Añadió emocionado que Karen ya había dicho que estaba completamente enamorada de él, provocando que la chica se sonrojara de vergüenza. La expresión de Karen se apagó un poco y, sin mirar a Luke, le preguntó si realmente estaba seguro de querer casarse con alguien como ella. De repente, el conde Caribbean se apresuró a explicar que, aunque había oído que fue Luke quien hizo la propuesta, algunas chicas se burlaban de la apariencia de Karen, por lo que le preocupaba ese asunto. Luke entendió inmediatamente a qué se refería. El conde Caribbean estaba hablando de su hermana mayor, Iris, quien con apenas 12 años tenía la desagradable costumbre de criticar la apariencia de otras jóvenes. Al parecer, trataba con bastante dureza a cualquiera que no estuviera entre sus chicas guapas favoritas. Echando un vistazo a Karen, Luke observó que ciertamente estaba un poco rellenita, pero razonó que todavía estaba creciendo. Además, admitió que su cara redondita le parecía bastante adorable. Luke, eso empieza a sonar un poco sospechoso. Con una alegre carcajada, el conde Caribbean le dijo que estaba realmente agradecido de que existiera un chico como el que hubiera elegido a Karen por su belleza interior. Por dentro, Luke pensó, lo siento, aunque en realidad no lo sentía. No quería casarse con ella porque fuera una buena persona. Lo que realmente le había llamado la atención era su cocina y su posición social. Recordó aquella sopa que Karen le preparó la primera vez y una expresión de felicidad absoluta apareció en su rostro. Volvió a la realidad cuando el conde Caribbean empezó a hablar de su familia. Al parecer, todos iban al mar con frecuencia. Me encanta que la familia llamada Caribbean pase la vida navegando. El conde observó que Luke parecía bastante sensible al sol y le preguntó si estaría bien. La familia Caribbean había comenzado como pescadores y comerciantes. Era una familia que manejaba una gran variedad de negocios marítimos. Como Karen no tenía hermanos varones, Luke acabaría heredando la casa familiar. Aunque si más adelante nacía un hermano pequeño, Luke decidió que le cedería el puesto encantado. La idea de abrir simplemente un restaurante aprovechando las habilidades culinarias de Karen le parecía bastante atractiva. Finalmente se dirigió al conde Caribbean y le aseguró que entrenaba regularmente, así que era más resistente de lo que aparentaba. Y con una expresión orgullosa añadió que tenía perfectamente preparadas sus medidas contra el sol, así que no había motivo para preocuparse. Dichas medidas consistían, en realidad, en protector solar. Luke también pensó que podría simplemente invocar a Val en el barco y ponerse a dormir. De ese modo evitaría marearse y además podría utilizarlo para transportar equipaje por él. El conde Caribbean se levantó, dejándoles tiempo para hablar a solas. Luke lo llamó suegro y el conde respondió con una alegre carcajada y un gesto de despedida. Bromeando, comentó que Luke iba demasiado deprisa antes de abandonar la habitación, dejándolos solos. Karen llamó a Luke y le confesó que quería llegar a ser lo bastante hermosa como para estar a su lado. Confundido, Luke respondió que ella ya era bastante adorable, lo que provocó que Karen se sonrojara aún más. Exclamó que Luke era un chico y aún así era muchísimo más bonito que ella. Luego añadió que había oído que él se preocupaba por su salud y su aspecto desde que era muy pequeño. Luke se fijó en que había dicho que lo había oído. Solo podía pensar en una persona que se lo habría contado, su hermana Iris. En casa siempre parecía no prestarle atención alguna, pero daba la impresión de que en realidad sí lo observaba. Karen le dijo que también quería su ayuda para volverse hermosa. Luke respondió que estaría encantado de ayudarla, aunque advirtió que era bastante estricto como profesor. Decidida, Karen aseguró que estaba preparada para aprender. Le preguntó si alguien como ella también podía llegar a ser bella y Luke le respondió que sí, y que además existía una forma bastante sencilla de conseguirlo. Si combinaba sueño con Val,
Podría ayudarla fácilmente a adelgazar, pero sabía que perder peso no era lo único que ella deseaba. Aún así, decidió que todavía no era el momento adecuado para enseñarle todo. Luke le preguntó si podían ir a otro lugar. Más tarde acabaron en su habitación. Luke le pidió a Sirep que se asegurara de que nadie los estuviera espiando. Aunque quizá estuviera exagerando, después de escuchar ciertas cosas sobre su hermana mayor estaba algo preocupado. Llamando la atención de Karen, fue directo al grano y le explicó que su método para adelgazar utilizaba magia, concretamente la capacidad de ejercitarse mientras se dormía. Karen comentó que sonaba complicado, pero Luke le explicó el procedimiento. Le contó que poseía los atributos sueño y pereza y que utilizaría sueño para que funcionara. Luego invocó a Val mientras explicaba que lo combinaría con magia sin atributo. Luke hizo que Karen se durmiera usando sueño y después Val entraría en su cuerpo para realizar una serie de movimientos copiados utilizando su cuerpo. Para demostrárselo, absorbió a Val en sí mismo. Configuró temporizador de sueño durante 1 minuto y ordenó a Val que realizara un entrenamiento ligero. 1 minuto después, Luke soltó un suspiro de cansancio. Le preguntó a Karen qué opinaba de sus artes marciales y ella respondió que eran impresionantes. Luke continuó explicando que, aún así, no recordaba absolutamente nada del entrenamiento realizado. Vaya, ojalá yo también pudiera hacer eso. Karen preguntó nerviosa si ella también sería capaz de hacerlo y Luke respondió que solo tenía que dejar que Val se encargara del resto. La animó a probarlo y ella aceptó. Algún tiempo después, Sirep ayudó a Karen a ponerse ropa más cómoda. Mientras lo hacía, Luke le preguntó si era buena haciendo ejercicio. Ella respondió con bastante tristeza que no, algo con lo que es muy fácil identificarse. Asomándose por detrás del biombo y tocándose los músculos, le comentó que en realidad sí tenía bastante fuerza. Luke sugirió empezar con ejercicios suaves para que su cuerpo pudiera acostumbrarse. 1 hora después, Luke le dio los buenos días y le preguntó cómo se sentía. Tumbada en un sofá, Karen abrió la boca lentamente antes de balbucear que estaba agotada, con el sudor corriéndole por el rostro. No podía creer que aquello hubiera sido solamente un entrenamiento ligero. Pobrecilla. Se retorcía en el sofá, incapaz de moverse debido al dolor que sentía por todo el cuerpo. Luke se acercó y utilizó magia curativa. Mientras la curaba, le recomendó que por el momento se limitaran a ejercicios básicos para desarrollar resistencia física, aunque seguiría teniendo agujetas. Sonriendo, Luke le dijo que aguantara un poco más, y Karen, con lágrimas en los ojos, respondió temblorosamente que haría todo lo posible. Ya puedo imaginar el caos que serán estos dos cuando estén casados. Mientras Karen se levantaba y estiraba el cuerpo, Luke empezó a explicarle su rutina de belleza. Levantó varias pastillas de jabón y le enseñó cómo hacer una buena cantidad de espuma. Karen preguntó si realmente podía limpiar la suciedad siendo tan espumoso, pero Luke le aseguró que la espuma absorbía la suciedad. También le advirtió que no se frotara con demasiada fuerza porque podría dañarse la piel. Karen siguió cuidadosamente todas sus instrucciones, asegurándose de enjuagarse bien la cara y procurando no tocarse el rostro innecesariamente después de lavarlo. Después pasaron al maquillaje. Karen estaba llena de curiosidad y aprendía con rapidez, así que a Luke le resultaba muy satisfactorio enseñarle. Finalmente hablaron sobre nutrición. Luke le explicó que, como era tan buena cocinera, solo necesitaba utilizar los ingredientes adecuados y estaba seguro de que podría crear platos deliciosos perfectos para una dieta saludable. Karen encontró la idea fascinante. Desde entonces se volvió adicta a desarrollar nuevas recetas para adelgazar. Tomó todas las ideas culinarias de Luke y las convirtió en platos reales en un abrir y cerrar de ojos. Incluso fue capaz de reproducir cocina japonesa. Luke estaba encantado. Había pensado que nunca volvería a disfrutar de aquellos sabores en su nueva vida. Sin embargo, mostró una sonrisa incómoda al contemplar el enorme banquete frente a él. Karen había preparado demasiada comida. Sintiéndose algo culpable, admitió que simplemente había demasiados platos que quería probar a cocinar. Luke le explicó que, por muy saludable que fuera la comida, comer en exceso seguía siendo poco saludable. Karen intentó justificarse diciendo que tampoco podía tirar toda aquella comida. Sin pensarlo demasiado, Luke sugirió que la donaran a un orfanato cercano. Karen aplaudió emocionada al pensar que podría investigar nuevas recetas y donar a los orfanatos todo aquello que no pudieran terminar. La idea le encantó, pero a Luke no le hacía demasiada gracia. Sinceramente, parecía odiarla. Desde entonces, Karen empezó a preparar todavía más platos y a repartirlos por distintos orfanatos cada día. Luke le preguntó si otra vez iba a visitar un orfanato, y Karen respondió con picardía que había sido él quien le dio la idea. Luke la acompañó, aunque durante todo el camino no podía dejar de pensar que preferiría estar descansando en casa. Al entrar en el orfanato,
Observó que el lugar era bastante antihigiénico, algo a lo que no conseguía acostumbrarse. Además, aunque alguien utilizara el hechizo limpiar, eso no bastaba para mantener todo el edificio realmente limpio. Muchos de los huérfanos ni siquiera podían usar magia y, por tanto, tampoco podían asearse adecuadamente. Los niños corrieron hacia ellos, o más bien hacia Karen, pero una de las huérfanas llamó desesperadamente su atención. Inclinándose profundamente, suplicó ayuda porque su hermano se había caído y no despertaba. Karen quería ayudar, pero por desgracia no conocía ninguna magia curativa. El orfanato estaba administrado por la iglesia, pero los sacerdotes solo aparecían cuando había dinero de por medio. Por dentro, Luke comentó que realmente detestaba la iglesia de ese mundo. Viéndose obligado a intervenir, le dijo a la niña que lo llevara hasta su hermano. Cuando entraron en la habitación, Luke comprendió de inmediato que aquel no era un lugar adecuado para que descansara una persona enferma. Se inclinó sobre el niño y observó que respiraba de forma muy superficial, probablemente debido a una neumonía. Luke colocó una mano sobre él e imaginó que su respiración volvía a la normalidad. Su mano se iluminó y, cuando la luz desapareció, el niño parecía mucho más saludable. Luke se apartó y le dijo a la huérfana que debería encontrarse bien. La niña cayó de rodillas junto a su hermano y comenzó a agradecerle una y otra vez. Luego lo miró aterrorizada y le preguntó cuánto costaría el tratamiento. Luke descartó la pregunta con indiferencia, confundiendo todavía más a la niña. Le explicó que, como era hijo de un duque, no tenía ninguna necesidad de dinero y que simplemente había curado al chico para practicar su magia. Un poco frío, ¿para qué mentir? Pero al menos fue sincero y ayudó al niño. Algo es algo. Luke añadió que ahora ya sabía cómo curar esa enfermedad concreta, así que en realidad era él quien debía agradecerle la oportunidad. La niña volvió a preguntarle tímidamente antes de romper a llorar y hacer otra reverencia. Luke pensó que era una chica inteligente y que seguramente tendría una vida mucho más fácil si hubiera nacido en mejores circunstancias. Entonces llamó a Sirep y comentó casualmente que, dado que el duque tenía más dinero del que sabía qué hacer con él, no veía por qué no podían utilizar una parte. Sirep sonrió al escuchar aquello y ambos se dirigieron al despacho del director del orfanato. Ante la sorpresa del anciano, Luke dejó caer sobre la mesa una bolsa repleta con 50 monedas de oro. Declaró que aquella cantidad debería bastar para mejorar las condiciones higiénicas y comenzar a educar a los niños. El director intentó intervenir, pero Luke lo interrumpió diciendo que pensar demasiado le resultaba una molestia, así que no se permitía negativas. Eso sí que fue una auténtica demostración de poder. Y seguía teniendo solo 11 años. Una locura. Finalmente, el director aceptó. Por dentro, Luke estaba satisfecho con el resultado. Había ido al orfanato únicamente para acompañar a Karen y terminó encontrando algo interesante. El orfanato le ofrecería numerosas oportunidades para experimentar con su magia curativa. Ahora, con 14 años, Luke estaba sentado sobre su cojín flotante suspendido en el aire gracias a Val. Había disfrutado enormemente de los últimos 3 años desde su compromiso con Karen. Sirep se encargaba de la mayoría de las cosas por él. Karen le cocinaba todos los días. Y él seguía utilizando a Val para mantener su salud y su apariencia. Sin duda estaba viviendo la vida de vago que siempre había soñado. Prácticamente iba en pijama a todas partes. Había vivido muchas experiencias gracias a Karen, pero aquellos días felices junto a ella estaban llegando a su fin. Esa primavera Karen comenzaría a asistir a la academia y tendría que vivir en los dormitorios. Por eso quería aprovechar al máximo el poco tiempo que les quedaba juntos. Miró hacia la puerta de su habitación, que seguía cerrada. Todavía no había llegado. Bajó del cojín y decidió ir a buscarla. Ya tenía una idea bastante clara de por qué se estaba retrasando. Al pasar por la mansión principal, Luke se detuvo al encontrarse con su hermano mayor, Ta, de 19 años y primer hijo de la familia Ducato. Le sorprendió verlo a aquella hora, algo bastante inusual. Ta pasó junto a él ignorándolo, como siempre. Luke lo observó alejarse y pensó que ya era más alto que él, aunque eso parecía no importarle en absoluto. Sonrió y volvió a concentrarse en Karen, convencido de que estaba en cierto pabellón. Entró en el jardín y la encontró allí. Su dieta había sido un éxito rotundo y ahora era considerada una belleza reconocida tanto por su apariencia como por su elegancia. Y con razón, estaba realmente preciosa. Luke se acercó y saludó a su hermana mayor. Iris apartó el cabello hacia atrás y le devolvió el saludo antes de preguntarle qué hacía allí. Él respondió que venía a buscar a Karen, lo que provocó una expresión molesta en el rostro de Iris. Con tono sombrío, le preguntó si estaba intentando arruinar su fiesta de té,
y Luke respondió que, originalmente, Karen había ido a la finca para visitarlo a él. Le dijo que simplemente había venido al pabellón para recuperar a su prometida secuestrada. Con un ligero rubor en las mejillas, Iris clavó la mirada en él. Al parecer, cualquier hombre que cruzaba miradas con Iris terminaba deseando convertirse en uno de sus juguetes. Sin embargo, aquello no tenía el menor efecto sobre Luke. El duelo de miradas terminó con Iris derrotada. Karen llamó la atención de Luke y tartamudeó que ella también quería hablar con Iris, disculpándose inmediatamente después. Desde el punto de vista de Luke, Karen era mucho más atractiva que su hermana. Se sentó junto a ella y la tranquilizó, asegurándole que no tenía la culpa de nada. Luego miró a Iris y le preguntó si todavía no se había divertido suficiente. Karen quedó atrapada entre ambos mientras los hermanos discutían. Iris apartó la vista, ocultando el rostro tras su abanico, aunque el rubor de sus mejillas era evidente. Le exigió a Luke que las dejara tranquilas y señaló que podría hablar con Karen todo lo que quisiera una vez estuvieran en la academia. Luke respondió que eso era injusto y recordó que él no comenzaría hasta el año siguiente, por lo que no pensaba esperar tanto tiempo. Karen se sonrojó mientras comentaba que dos bellezas estaban peleándose por ella, y con lo adorable que eres, te mereces toda esa atención. Por dentro, Luke no podía evitar pensar en lo linda que se veía Karen cuando se ponía nerviosa. Como Iris seguía obstinadamente enfurruñada, Luke decidió que no tenía otra opción. Se levantó y se inclinó hacia ella. Con suavidad, le dijo que estaba arruinando su hermoso rostro con aquella expresión tan intimidante y, acompañando sus palabras con una sonrisa encantadora, le deseó que le fuera bien en la academia. El rostro de Iris se volvió completamente rojo mientras lo observaba atónita. Luke, creo que te has pasado un poco con ella. Entonces extendió una mano hacia Karen. Por dentro pensaba que, como no tenía muchas oportunidades de ver a Iris, quizá no estaba de más ganarse algunos puntos con ella. Karen tomó su mano, todavía algo nerviosa por la repentina necesidad de marcharse. Se despidió de Iris. Sin embargo, Iris respiraba profundamente mientras recordaba la expresión que Luke había puesto momentos antes. Se sonrojó y una pequeña sonrisa apareció en sus labios al pensar que era el único hombre cuya belleza podía compararse con la suya. Un poco narcisista, ¿no crees? Iris decidió que lo quería. Oye, hermana, que ese es tu hermano menor. Unos meses después, Luke estaba tumbado en la cama. Sirep le pregunta qué libro le gustaría leer ese día. Mientras Luke lo piensa, su mente se desvía hacia Karen. Ella ya se había marchado a la academia, así que ya no tenía ninguna necesidad de salir de casa. Sirep era siempre quien hacía las compras y, cuando quería algo, Luke simplemente podía llamar a los comerciantes para que fueran a verlo. No tenía amigos aparte de Malsa, así que no había nadie con quien reunirse. Entonces sus pensamientos se detienen. Se incorpora con una sonrisa e informa a Sirep de que van a salir. Sirep comenta que era raro que quisiera salir y espera que no empiece a llover. Luke le pide que lo acompañe incluso si termina lloviendo. Sirep acepta y sonríe al pensar en lo extraño que era verlo querer salir por iniciativa propia. Más tarde, un carruaje avanza rápidamente por el camino. Sirep llevaba una capa para ocultar sus orejas y su cola mientras conducía. Desde el interior del carruaje, Luke piensa en lo buena que era conduciendo, aunque luego recuerda que antes llevaba a Karen y a él a todo tipo de lugares. Como pensamiento final, admite con tristeza que echa de menos a Karen. Son demasiado adorables. Sirep interrumpe sus pensamientos anunciando que ya han llegado. Al bajar del carruaje, Luke comenta que han alcanzado su destino. Sirep responde que fue gracias al prestigio que les otorgaba su carruaje ducal. Por dentro, Luke celebra su autoridad invisible. Hasta tiene paso libre por las calles como si fuera una ambulancia. Es una locura. Luke alza la vista hacia el edificio que tienen delante, preguntándose si encontrará lo que ha ido a buscar. La gran tienda Maido. Es un enorme centro comercial que también aparece en el juego que jugaba. Allí los jugadores podían encontrar de todo: objetos, equipamiento e incluso regalos para los intereses románticos. Al entrar en el edificio, Luke se gira hacia Sirep y le dice que puede comprar lo que quiera, a lo que ella le da las gracias. Un hombre los recibe en la entrada. Como ya conocía su identidad, se presenta como Morsky Maido, el dueño del negocio. Ya en la sala VIP, Morsky invita a Luke a sentarse y le dice que no dude en pedir cualquier cosa. El personal permanece atento y listo para atenderlo. Entonces Morsky comenta que quizá a Luke le resulte aburrido tratar con un viejo como él,
así que presenta a su hija para que lo ayude mientras una joven entra en la sala. Luke exclama emocionado para sus adentros al verla aparecer. Ella se presenta como Akari Maido. Akari es uno de los principales intereses amorosos del juego. Si el jugador la elegía, seguía la ruta del comerciante. Luke se presenta a sí mismo y a Sirep, y Akari lo saluda a ambos con respeto. Para alivio de Luke, se sienta sorprendido al descubrir que, en lugar de simplemente verla de pasada, ella termina atendiéndolos personalmente. Akari le pregunta qué está buscando y Luke le pide que le muestre cualquier cosa que recomiende, especialmente para su rutina de cuidado personal. Estaba completamente centrado en verse lo mejor posible. Akari junta las manos con entusiasmo y empieza a enseñarle sus productos. Primero le presenta un secador mágico para el cabello y luego continúa respondiendo a todas las peticiones de Luke con una sonrisa. Le muestra un artículo tras otro mientras intercala comentarios ingeniosos y ligeros. Al final consigue muy buenos productos, es decir, compra prácticamente todo lo que Akari le ofrece. Luke se gira emocionado hacia Sirep y le pregunta si quiere algo, pero ella responde que no desea nada. En su interior, Sirep piensa que era muy raro que fueran de compras juntos y desea que él le regalara algo. Luke la observa atentamente, pero entonces Akari se levanta para traer algo. Saca una caja que contiene un collar rojo. Al instante, los ojos de Sirep parecen brillar al verlo, aunque enseguida se contiene y murmura que ella solo es una sirvienta. Sin dudarlo, Luke le dice a Akari que se lo llevarán. Sirep se vuelve hacia el presa del pánico. Akari le entrega la caja a Luke. Él se gira hacia Sirep y le dice que lo acepte como agradecimiento por cuidarlo siempre. Con una expresión ligeramente preocupada, le pregunta si se equivocó al pensar que le gustaba. Sirep lo acepta con una sonrisa. Luke le coloca el collar en el cuello y le pregunta qué le parece. Mirándose felizmente en un espejo, ella responde que es maravilloso. Le queda de maravilla. Akari coincide con entusiasmo. Sirep llama a Luke, se gira y le pregunta qué opina él. Luke acaricia su mejilla y le dice que combina perfectamente con su hermoso cabello blanco. Sirep se alegra al oírlo y sonríe, mientras Luke muestra una expresión igual de feliz, contento de que le haya gustado su regalo. Ya de vuelta en el carruaje, Akari les agradece la visita. Luke considera que el viaje ha sido satisfactorio y decide que quizá hacer actividades parecidas de vez en cuando no sería mala idea. Después de todo, al año siguiente tendría que dejar su hogar para ir a la academia. Quería experimentar un poco más del mundo exterior antes de eso. Además, deseaba resolver una cuestión antes de marcharse y enfrentarse al motivo por el que el Luke original terminó convirtiéndose en aquel repugnante sapo gordo. Se hacen muchas bromas sobre el Luke original, pero nadie está más traumatizado por el que el propio Luke actual. Se cambia de ropa y vuelve a tumbarse en la cama. Ya tiene una buena idea de por qué el Luke original acabó así, pero aún así debe enfrentarse a la verdad. Frunce el ceño pensando en lo molesto que resulta que el camino de la pereza sea tan difícil. Había algo que siempre había inquietado a Luke, el rostro y la figura del Luke original. No podía entender cómo terminó viéndose de esa manera. Resultaba difícil imaginarlo viendo cómo lucía ahora mismo. Observando su propio reflejo, Luke piensa que comenzó con muy buen aspecto. ¿De verdad bastaba una vida de excesos para pasar del Luke actual al supuesto sapo del juego? Luke sospechó que la comida de este mundo no era adecuada para su cuerpo, pero no parecía ser el caso. Los ingredientes eran los mismos. También investigó la posibilidad de alergias o de una constitución débil. Sin embargo, a pesar de todo eso, seguía sin encontrar una respuesta. Reflexionó sobre la preparación de los alimentos y los ingredientes hasta que se le ocurrió la brillante idea de preguntarle a Karen. Así que su primera fuente de información fue Karen. Según la carta de Karen, los ingredientes con las propiedades que él describía eran casi exclusivamente toxinas. Luke sigue leyendo la carta. Al parecer, podían utilizarse con fines medicinales, pero dependiendo de cómo se emplearan podían alterar procesos corporales o incluso producir efectos letales. Luke frunce el ceño. En ese caso, podría explicar un cambio de apariencia tan extraño. Pensó que merecía la pena investigarlo. Su segunda fuente de información fue Sirep. Ella repite la pregunta de Luke, que era cómo había sido él cuando era pequeño. Responde que hasta los 4 años comía y dormía mucho. Era un niño adorable. Totalmente de acuerdo. Era un angelito. Luke pregunta si había algo extraño en él físicamente, pero Sirep le dice que, aparte de cuando comentaba que tenía la piel delicada, estaba perfectamente bien. Sirep continúa diciendo que por eso se sorprendió tanto cuando Luke se desplomó. Todas las demás criadas entraron en pánico. Con una expresión alegre, el pequeño Luke había estado disfrutando felizmente de la cena de su cumpleaños hasta ese momento. Baja la cabeza mientras explica que su estado fue inestable durante aproximadamente un año,
lo que hace que Luke recuerde cómo se quedaba sin maná y se desmayaba constantemente por aquella época. Sirep concluye que solo empezó a mejorar cuando tenía alrededor de 6 años. Luke le pregunta quién preparaba sus comidas en aquella época, y Sirep responde que antes tenían un chef, pero que fue obligado a retirarse después de la cena de cumpleaños. Después de eso, el mayordomo principal se encargó de todo. Llegando a una conclusión, Luke comprende que fue el mayordomo principal quien estuvo envenenando su comida. Por fin había encontrado la respuesta. Más tarde, Luke cierra las cortinas y se gira hacia una silla colocada en medio de una habitación. Sentado en ella, con los ojos vendados y amordazado, estaba el mayordomo principal. Luke lo saluda con calma. Comienza diciendo que ha estado pensando mucho últimamente. Para confusión del mayordomo, empieza a hablar sobre por qué el Luke original era conocido como el repugnante sapo gordo y que, si hubiera crecido con normalidad, jamás habría acabado de esa manera. Con una mirada fría, le agradece haber preparado su comida todos los días. Sin embargo, por desgracia, aquella comida nunca pareció sentarle bien. Invoca a Val y toma asiento cómodamente. Lo más probable es que la comida no le sentara bien porque alguien estaba intentando envenenarlo. El mayordomo se estremece e intenta explicarse, pero sigue amordazado y sus palabras apenas se entienden. Usando su magia, Luke arranca la venda y la mordaza del rostro del mayordomo. De inmediato, el hombre, presa del pánico, explica que actuaba bajo órdenes del jefe de la familia Dustos, es decir, del padre de Luke. Luke se acerca a él. Supone que debió de ser duro para el mayordomo ver que Luke se negaba a morir y que, para colmo, terminaba cada vez más sano. Luke imagina que nadie se preocupaba lo suficiente como para ensuciarse las manos personalmente. Además, nadie sabía que él podía usar magia curativa ni que llevaba todo ese tiempo neutralizando el veneno con ella. Le pregunta directamente si era él quien estaba envenenando su comida. Con voz temblorosa, el anciano se disculpa aterrorizado. Luke se sorprende de que lo admita tan rápido. La respuesta le parece aburrida. Habría sentido más deseos de vengarse si el mayordomo hubiera opuesto más resistencia. ¡Qué frío, Luke! Luke declara que lo perdonará y el hombre levanta la cabeza lleno de esperanza. Pero entonces Luke alza un brazo. Lo perdonará, después de un pequeño castigo. El mayordomo intenta retroceder aterrorizado, pero Val inmoviliza sus muñecas. Luke le dice que no piensa matarlo, solo lo convertirá en sujeto de pruebas para su magia. Invoca un círculo mágico. La magia envuelve al mayordomo mientras Luke le concede el don de la pereza. El rostro tenso del hombre se relaja lentamente. Luke reflexiona en voz alta, curioso, al ver por primera vez cómo funciona la pereza sobre otra persona. Luego le ordena que regrese al trabajo. Luke se marcha, aunque tiene claro que su verdadero enemigo es el duque Dustos. Probablemente al duque no le importe perder a unos cuantos empleados como el mayordomo principal, pero si Luke provocaba directamente su hostilidad, tendría problemas muy serios. Por eso decide inutilizar a los peones del duque, dejándolos vivos pero sin poder. Cuando regresa a su habitación, Sirep le pregunta dónde había estado. Luke se deja caer sobre su cojín flotante. Con una sonrisa encantadora, le pregunta si sería feliz si él fuera a la academia. Sirep, confundida, pregunta si acaso está pensando en no ir, porque siempre había dado por hecho que asistiría. Para Luke existe una posibilidad bastante real de acabar muerto en la academia, así que no ir era una opción razonable. Luke acaricia la mejilla de Sirep mientras le dice que el camino que tiene por delante siempre estuvo decidido y que, si iba, ya no podría permanecer junto a ella, así que todavía lo estaba considerando. Sirep se inclina hacia su mano y responde que, si fuera posible, estaría encantada de seguir a su lado. Por dentro, Luke piensa que mientras su hogar ya no sea un lugar seguro, no tiene más remedio que marcharse si quiere proteger su tranquila vida de ocio. Hay que respetar la constancia con la que persigue su sueño. Luke planea ayudar al protagonista desde las sombras, preparar el terreno para el conflicto entre la realeza y los nobles y, tal como ocurría en el juego, acabar con el duque Dustos, líder de la facción noble. Parece la ruta más sencilla y con mayores probabilidades de supervivencia, pero el hecho de que este siga siendo el mundo de un juego que ama no ha cambiado. Una vez más se da cuenta de lo complicado que es el personaje en el que ha reencarnado, aunque espera que al final todo le deje una sensación de satisfacción. Luke está decidido a interpretar el papel de Luke hasta el final. Sonríe. No piensa quedarse sentado esperando a que lo maten. El tiempo pasa y transcurre un año más. Sirep hace una reverencia mientras le desea suerte a Luke de 15 años cuando baja de su carruaje. Este chico ha crecido tan rápido que casi emociona. Entra en el recinto de los exámenes de ingreso de la Academia Real. Las pruebas consisten en 3 partes: magia, combate práctico y conocimientos académicos. Al parecer,
los mejores de cada categoría reciben becas sin importar su origen. Luke no tenía intención de llamar la atención, así que no pensaba esforzarse demasiado. A su lado, otro aspirante comenta algo sobre una bestia humana cercana. Luke se pregunta si está participando en la prueba práctica. La apariencia de aquella bestia humana llama su atención. Tiene el cabello verde y unos ojos verde esmeralda. Era una de las heroínas del juego, la aventurera Ruby. Con rápidos movimientos en zigzag, Ruby se lanza hacia adelante para acercarse a su oponente. Este se ve sorprendido. Intenta golpearla, pero Ruby esquiva con facilidad y gira para propinarle una patada ascendente en la barbilla. No puedo creer que se supone que tengan 15 años. Pelean demasiado bien. La poderosa constitución de una bestia humana combinada con técnicas tan poco convencionales era impresionante. Antes de que Luke pueda seguir observando el combate, una figura encapuchada pronuncia su nombre. Luke da un paso al frente mientras el hombre le pregunta si realmente usa magia. Luke invoca magia en su mano. Molesto, mueve la mano y lanza un poderoso golpe mágico que destruye una gran parte del campo de pruebas. Ruby observa asombrada mientras mantiene una daga apuntando a su oponente arrodillado. Su rival ya se ha rendido. Los ojos de Ruby brillan mientras observa a Luke. La figura encapuchada le dice que ya es suficiente y llama al siguiente aspirante. Ruby le dedica una última sonrisa, claramente interesada. Después abandona el recinto del examen. Luke mira a su alrededor intentando localizarla, pero finalmente desiste, convencido de que seguramente volverán a verse en la academia. Mientras se aleja del lugar, piensa que el Luke original tenía notas excelentes y resultados impresionantes en los exámenes dentro del juego, así que no le preocupa suspender. Al día siguiente, Sirep sostiene una carta. La abren. El rostro de Sirep se ilumina de emoción al leer que Luke ha sido aceptado en la academia. Por fin comienza la simulación romántica para adultos. Luke sabe que lo está diciendo él mismo, pero es realmente guapo. Se coloca frente a un espejo de cuerpo entero y prueba distintas poses. Un uniforme escolar normal no debería verse tan bien en una persona. Nunca había visto a un hombre tan perfecto y hermoso. Ni siquiera puede considerarse narcisismo porque, sinceramente, sí que es guapo. Sirep se acerca por detrás y le informa de que el carruaje ya está listo. Luke le da las gracias. Este es el día en que comienza su nueva vida. La Academia Real de Alice, a la que está a punto de asistir, es la más antigua y prestigiosa del reino. En el juego original, era el escenario donde se cruzaban toda clase de ideas, ambiciones e intereses. Casi todos los nobles estudian allí, incluidos sus hermanos mayores y Karen. Recientemente también ha empezado a aceptar a los plebeyos más talentosos, incorporando cada vez a más estudiantes. En la academia se enseñan 3 grandes disciplinas: combate, magia y estudios académicos. En el reino existen numerosas mazmorras y los monstruos suelen surgir de ellas constantemente. Por eso aprender a defenderse adecuadamente de esas amenazas se considera una parte esencial de la educación. Aunque, si se supone que es una educación básica, resulta curioso que solo admitan a los mejores, además de algunos plebeyos excepcionales que logran aprobar. La academia también funciona como un centro de investigación, especialmente enfocado en el desarrollo de la magia. Luke piensa que debe de ser interesante tener a magos legendarios como profesores. En el juego original, el arco de la academia tenía 2 propósitos principales. El primero era aumentar las estadísticas del personaje. Si el jugador buscaba una ruta concreta, tenía que gestionar cuidadosamente qué eventos importantes activaba. Para ponerlo en contexto, esos eventos son momentos clave que conducen hacia determinados finales. Un jugador debía prestarles mucha atención si quería obtener un desenlace específico. El segundo propósito era interactuar con los intereses románticos. La historia y los personajes que podían conocerse cambiaban dependiendo de las estadísticas del jugador. Luke planea apoyar al protagonista utilizando los conocimientos de su vida anterior mientras interpreta el papel de Luke, el villano que siempre está cerca. Necesita evitar las rutas normales en las que el Luke original termina muriendo, aunque es posible que la historia ya se haya desviado del juego porque él ya no es el sapo gordo y desagradable que estaba destinado a ser. Pensando en Sirep y Karen, Luke está decidido a sobrevivir por ellas. Sirep le pregunta si ha preparado todo para su partida y Luke responde con entusiasmo que ella ya se había encargado de todo. Con expresión triste, Sirep admite que está preocupada. Con lágrimas en los ojos y un leve tono de enfado,
lamenta no poder acompañarlo, limpiar su dormitorio y seguir siendo su asistente. Si tan solo la academia no tuviera reglas tan estrictas. Al parecer, los asistentes no pueden tener más de 2 años de diferencia con el estudiante al que sirven. Sinceramente, había olvidado que la diferencia de edad entre ellos no era de apenas 2 años. Su sentido del deber no ha hecho más que crecer con el paso del tiempo. La academia permite que los estudiantes tengan asistentes porque muchos no pueden ocuparse de sí mismos en el día a día, pero Sirep es 7 años mayor que Luke, así que llevarla con él está completamente descartado. Tomándole las manos para consolarla, Luke le dice que también le habría gustado que lo acompañara, pero que no hay nada que hacer. Sirep admite con tristeza que ya lo sabía. Por esa misma razón, suele ser habitual que los niños nobles tengan asistentes de edad similar, pero Luke nunca tuvo a nadie así. Ella confiesa que le preocupa si el asistente que el duque le ha asignado será capaz de hacer bien su trabajo, pero Luke vuelve a tranquilizarla asegurándole que todo saldrá bien. Sirep comenta que él siempre hace las cosas a su manera. Luke le dice que podrá cuidarse solo y añade que Karen también está en la academia. Avergonzada, aunque igualmente triste, Sirep responde que ella quería seguir cuidándolo. Luke se siente conmovido. Lleva sus manos hasta sus labios y le agradece de todo corazón. Sirep ha velado por él desde que era pequeño. Su familia nunca le mostró amor ni afecto, pero ella compensó con creces esa ausencia. Recuerda todas las veces que le leyó cuentos cuando aún era un niño. Para él, Sirep es su única familia de verdad. Siempre ha sido su asistente exclusiva. Últimamente incluso ha llegado a ocuparse prácticamente de todo por él. Quizá los días sin su presencia vayan a ser más difíciles para ella que para nadie. Pronunciando su nombre, Luke la toma por la cintura y la acerca a él. La abraza con calidez y le dice que ha hecho mucho más de lo que jamás podría recompensar. La cola de Sirep se eriza de pura vergüenza. Luke le promete que algún día la recompensará. Apoya su frente contra la de ella y le pide que confíe en él y espere su regreso. Abrazándolo con fuerza, Sirep paciente, a punto de llorar, le dice que va a echarlo muchísimo de menos, y Luke responde que siente exactamente lo mismo. Su relación es tan entrañable. Más tarde, ambos están sentados sobre el cojín flotante. Luke le promete que tendrá la oportunidad de volver al anexo al final del año y le pide que aguante hasta entonces. Ella acepta. Luke le acaricia la cabeza y le pide que cuide de la casa mientras esté fuera. Sirep responde que contará los días hasta su regreso. No estarán juntos durante un tiempo, pero Luke piensa que quiere seguir apreciando a Sirep cuando termine su etapa en la academia y durante el resto de su vida. Todo esto es muy dulce, pero suena muchísimo a una bandera de muerte acercándose por el horizonte. Con una sonrisa feliz, Luke le dice que, cuando se gradúe y abandone el territorio, quiere que ella vaya con él. Sinceramente, me preocupa que estén siendo demasiado felices. Sirep le pregunta si habla en serio, pensando que después de eso no tendría ningún otro lugar al que ir, pero Luke le promete que jamás la dejará marchar. Sirep responde emocionada que siente exactamente lo mismo. Entonces Luke añade que, si Karen está de acuerdo, le gustaría que los tres formaran una auténtica familia. Sirep se sonroja antes de aceptar. Para sus adentros, Luke piensa en lo adorable que es cuando se emociona por él. De verdad la quiere mucho, y yo de verdad estoy preocupado por ellos. Y así llegó el momento de comenzar el siguiente capítulo de la vida de Luke. Sirep lo llama mientras él cruza las puertas. Le dedica una última reverencia, al menos por ahora, y le desea una buena estancia. Luke le devuelve una sonrisa y se despide con la mano. Poco después llega a la avenida principal de la academia. Cerca de la recepción de los dormitorios, Luke piensa que debería estar conociendo a otros alumnos de nuevo ingreso, pero en lugar de eso se da cuenta de que una chica lo está siguiendo. Ella le pregunta cómo debería dirigirse a él, y Luke responde educadamente preguntando si se conocen. Con confianza, la chica asegura que lo reconoció de inmediato gracias a la descripción que le dio su padre. Luego se disculpa por no haberse presentado antes. Es la hija del barón Malsa Glico, director del Ministerio de Magia. Su nombre es Libra Glico. Con una sonrisa, Luke lo reconoce como la hija de Malsa, o Malson, como llamaba a su amigo por correspondencia y tutor. Hasta ese momento, el único padre de una heroína que conocía era Morsky, el padre de Akari. Sin embargo, este nuevo vínculo le resultó bastante interesante. Luke había estado en guardia porque ella era la asistente que su padre había designado para él, pero aquello cambiaba las cosas. Libra le dice que simplemente la llame por su nombre, sin utilizar honoríficos. Cambiando de tema, Luke recuerda que le encantaba todo lo relacionado con la magia, tal y como Malsa le había contado. Ella responde emocionada que adora la magia e incluso afirma que en el futuro quiere trabajar en el Ministerio de Magia. Sin embargo,
Poco a poco, la sonrisa desaparece de su rostro mientras pronuncia esas palabras. Luke le asegura que sabe que será capaz de lograrlo. Sorprendida, Libra le comenta que normalmente la gente se burla de ella cuando oye que una chica quiere entrar en el Ministerio de Magia. Luke no lo entiende, porque la considera talentosa y sabe que se esfuerza mucho estudiando magia. Por eso vuelve a asegurarle que cree que le irá perfectamente. Con una sonrisa y las mejillas ligeramente sonrojadas, ella le agradece sus amables palabras. Volviendo a cambiar de tema, Libra declara que a partir de ese momento será su asistente personal, pero Luke le resta importancia y le dice que puede cuidar de sí mismo sin problemas. Sin embargo, Libra insiste, afirmando que quiere encargarse de él y que también quiere estar más cerca de él. Luke se pregunta por qué necesita acercarse tanto, pero cuando escucha a Libra decir que considera su magia una auténtica forma de arte, comprende inmediatamente el motivo. Recuerda que Libra era una auténtica fanática de la magia. En el juego original, Libra es una bruja que el jugador conoce al aumentar su estadística de magia. La llaman bruja porque su amor por la magia llega demasiado lejos y suele meterla en problemas. Luke decide cambiar de tema. Le dice que ya tendrán tiempo para hablar de magia más adelante. Primero deben terminar los trámites del dormitorio. Pero Libra lo interrumpe y le asegura con orgullo que ya se ha encargado de todo. Después de todo, no podía permitir que él perdiera el tiempo con papeleo. Luke se queda pensativo, sintiendo que está siendo demasiado entusiasta. En ese caso, propone que aprovechen el tiempo restante para hablar de magia. Encantada con la idea, ella acepta y ambos se dirigen a un lugar donde pueden tomar té. Se sientan en una zona con mesas y asientos ideales para disfrutar de algo de comer más tarde. Luke comenta lo bien que huele el té, y Libra responde que es el té perfecto para acompañar una conversación sobre magia. Resulta ser precisamente el té que Luke cultiva. Sonriendo, le pregunta si le gusta. Ella le agradece que siempre les envíe algunas hojas. Ajustándose las gafas, dice que quiere ir directamente al grano. Le pregunta si puede darle su opinión personal sobre su hechizo original, Val, y Luke acepta. Acabas de abrir las compuertas, Luke. Antes de darse cuenta, Libra ya estaba hablando sin parar sobre sus teorías acerca de la magia sin atributos. Luke se pregunta si será influencia de Malsa, porque parece especialmente interesada en ese tema. Aún así, se inclina hacia adelante, fascinado por lo mucho que sabe sobre prácticamente cualquier aspecto de la magia. Cuando Libra termina de exponer sus ideas sobre el potencial de Val, sus ojos brillan al imaginar todo lo que Luke podrá llegar a hacer en el futuro. Luke sonríe. Piensa que se parece muchísimo a Malsa, pero también cree que podría convertirse en una excelente compañera de investigación. Siguen conversando durante el tiempo que les queda hasta que Libra nota que los demás estudiantes empiezan a levantarse de sus asientos y a dirigirse todos en la misma dirección. Comienza a guardar el juego de té que había llevado consigo y comenta que ya casi es hora del evento principal del día. Ambos entran en el gran salón de la Academia de Magia para asistir a la ceremonia de ingreso. Mientras avanzan por el lugar, Luke aprovecha para observar a la multitud. Reconoce algunos rostros, entre ellos a Cari y Ruby. De repente, algo llama su atención por el rabillo del ojo, un cabello negro. Al instante, recuerdos de un hombre de cabello oscuro y de un hombre de cabello blanco, feo y cubierto de heridas, tirado en el suelo, atraviesan su mente. Durante un segundo, sus pensamientos se vuelven un caos mientras recuerda una espada descendiendo hacia él. Luke observa al muchacho y comprende inmediatamente quién es. El joven de cabello negro deja de hablar con la persona que lo acompañaba al notar la presencia de Luke al otro lado del salón. La expresión amable que tenía desaparece y se vuelve fría y desafiante. Clava en Luke una mirada cargada de hostilidad. Luke no puede evitar sentir un muy mal presentimiento. Frunce el ceño. Se suponía que era la primera vez que se encontraban, pero no parecía ser así para aquel joven de cabello negro.